que nació del mestizaje de varias culturas en el sur de España, en Andalucía, donde ahí se mezclaron la cultura árabe con la española. Bueno, y él nos va a contar bien también, nuestro invitado, que es Esteban Gonda, un famoso guitarrista flamenco que hace poquito acaba de estrenar un trabajo que se llama Zapateados, y que él nos va a contar bien de qué se trata y cómo fue que se inclinó hacia esta profesión. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Igualmente, Esteban. Bueno, contanos un poquito, Esteban, ¿cómo fue que empezaste con la guitarra flamenca? Bueno, fue muy natural, de una forma muy natural, porque bueno, mi abuelo es de ascendencia andaluza, de Granada, de un pueblito muy pequeño que se llama Salobreña, en la provincia de Granada. Y bueno, y por parte de mi abuela también de origen sirio, o sea, árabe. Entonces ya un poco podríamos decir que estaba ahí en el aire, en mi familia. Y si bien, digamos, yo empecé tocando desde chico otras músicas, más que nada como un juego, bueno, después cuando me introduje en el mundo de la guitarra clásica, porque empecé a estudiar guitarra clásica en el conservatorio a los 13 años, sí, mi abuelo fue viendo que yo estaba interesado en la guitarra, y dentro de lo que es la guitarra clásica también está el repertorio nacionalista español, que serían los grandes compositores Albéniz, Manuel de Falla, y eso era lo que más me gustaba, es decir, dentro de la guitarra clásica lo que más me gustaba era el clásico español. Entonces, bueno, mi abuelo me consiguió unas grabaciones muy antiguas de los años 20, de cantadores de flamenco, y bueno, y ahí me enamoré para siempre de este arte, y porque sentí que bueno, que la guitarra estaba ahí en su máxima expresión. Claro. Y así fue como empezaste toda tu carrera, digamos, ¿no? Claro, de a poco, por supuesto que terminando siempre hice la carrera en el conservatorio de guitarra clásica. Después, bueno, ya cuando me empecé a interesar en el flamenco, viajé a España a estudiar con maestros y algunos maestros que había acá. Y bueno, de a poquito, paso a paso, tratando de meterme en el mundo este tan complejo y tan fascinante también. Claro. La cultura que se asocia directamente al flamenco es la cultura gitana, ¿no? Claro, sí, porque la etnia gitana lleva, digamos, en España 5 siglos aproximadamente, y la raza gitana tiene como forma de vida diaria y familiar, cantar y bailar y expresarse artísticamente. En parte también sus persecuciones, su sufrimiento es expresado mediante su arte, pero bueno, sin dudarlo, la etnia gitana ha modificado al flamenco y le ha dado su personalidad propia, pero como vos bien decías antes, el flamenco es una mezcla de cultura. Es una fusión, ¿no? De árabe, sonido árabe, ritmo africano también, exactamente, cultura judía, cultura judía, ¿no? De las los sinagogas también. Claro, o sea, vos tenés en cuenta que en Sevilla, bueno, en toda España, ¿no? Pero en Sevilla se daba el caso de que las tres conviven las tres culturas, sí. Exactamente. En la arquitectura, en la música, en todo. Sevilla es una ciudad preciosa, y bueno, y te encontrás con tanta historia y tan diversa, ¿no? Claro. Por eso es que el flamenco tomó elementos del folclore popular español, otros elementos de la cultura árabe, de la cultura sefardí. También, incluso, yendo más atrás en el tiempo, España fue invadida también por los tartesios, por los fenicios, estamos hablando en la etapa prerrománica. Entonces, y bueno, posteriormente la ocupación romana, se llevaron los modos griegos, que se llaman, que son las escalas griegas, el modo dórico, frigio. Entonces, toda esa mixtura fue condensando en el crisol que hoy conocemos como flamenco, ¿no? Claro, es una manera de expresar los sentimientos al máximo, ¿no? Por lo que uno escucha, y generalmente uno escucha muchas muestras de dolor, aunque también hay de alegría, pero no es como esa cosa, ese llanto, esa nostalgia, ¿no? Claro, sí, porque el flamenco, hay que decir una cosa, el flamenco no tiene grises, el flamenco es muy extremo en su intensidad y en su sentimiento. Y podríamos decir que representa mucho del dolor de las persecuciones, no solamente de los gitanos, sino también de los bandoleros andaluces
de la época del romanticismo. No nos olvidemos que Andalucía siempre fue la zona más pobre, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, se representa este sentimiento de dolor, este sentimiento trágico, está muy patente, pero también el sentimiento de esta alegría extrema también y desbordante que se transmite por intermedio del baile principalmente, y el despliegue, todo este despliegue de artilugios y artificios que tiene el flamenco, también de una manera histérica, podríamos decirlo, ¿no? También histriónica, también, y eso, muy esa era la palabra, ¿no? Esa era la palabra. Esa es la palabra que quería. Yo estaba pensando histriónica, sí, cuando vos estabas hablando. Está bien. ¿Qué te iba a decir? Primero surgió el cante, ¿no? Como dicen en España. Después, ponele, se pasó a la cultura de la música, por ejemplo, de la guitarra. ¿Cómo fue ese pasaje? Sí, lo más primitivo en el flamenco es el cante, la expresión cantada, digamos. Sí. A eso se le incorpora, en segundo término, podríamos decir, o quizá en concomitancia, todo junto, el baile. Ajá. ¿Sí? La expresión bailada. Sí. Porque la guitarra es el último elemento que se incorpora, porque el flamenco en su estructura melódica, el flamenco es microtonal, en el sentido de que el flamenco pasa por notas que un instrumento musical de afinación temperada, como son los instrumentos modernos, digamos, incluido la guitarra, no pueden reproducir esos microtonos, porque la guitarra es heredera del laúd árabe, y el laúd árabe sí era microtonal. Entonces, la guitarra tuvo que adaptarse a una cierta forma de interpretar y de tocar que no le fue propia al cante, por decirlo de alguna manera. Fue un poco forzado incluso, podríamos decir. A pesar de que la guitarra era el instrumento popular por antonomasia en Andalucía y en España, pero a día de hoy, si uno escucha el cante nota por nota, puede que al oído moderno suene algunas cosas desafinadas con relación a la guitarra, porque hoy por hoy nosotros no estamos acostumbrados al canto microtonal oriental antiguo. Hoy nosotros, desde el barroco en adelante, que los instrumentos se afinan en la afinación actual, temperada, no semitono, semitono y todo lo que es la afinación actual, todos esos microtonos, esos melismas que había en el canto oriental, ¿no? Todo eso se fue perdiendo, y el flamenco quedó como un reservorio, como una cápsula en el tiempo, de una forma de cantar, básicamente, que hoy por hoy no existe prácticamente en ningún lugar de Europa, salvo las voces búlgaras quizá, pero Rumanía, pero no. Claro, pero bueno, mejor, ¿no? Porque es como que se conserva algo antiquísimo. Exactamente. Claro. Es muy interesante cómo el flamenco se ha mantenido, justamente a causa de las persecuciones. El flamenco hasta hace 2 siglos, o 1 siglo y medio, prácticamente se practicaba en la clandestinidad, o en la familia, a puertas cerradas. Mira, pero qué interesante. Claro, después el flamenco se vuelve espectáculo, ya a fines del siglo XIX, cuando surgen los cafés cantantes, que se llamaban en España. Qué interesante. Los flamencólogos siempre decían que de café tenían poco esos lugares, ¿no? Pero se llamaban cafés cantantes, y luego se pasó al teatro, y bueno, el flamenco ya adquirió y bueno, y fue tan relevante que leí que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010, ¿no? Por la UNESCO. Exactamente, sí, eso fue una búsqueda de varios intelectuales que han querido también revalorizarlo y que se La guitarra pierda. que usa un guitarrista flamenco, ¿tiene algunas variaciones o es la misma guitarra clásica, criolla? Básicamente en lo que es su construcción. En la construcción, claro. En la construcción es casi igual. Tiene algunas diferencias en lo que es el varetaje interno y en las medidas. La guitarra flamenca es un poco más angosta en lo que es sus aros, digamos, sus costados, ¿no? Mira. Es un poco más angosta y usa maderas más livianas. Usa madera de ciprés especialmente, porque la guitarra flamenca requiere tener un sonido corto y percusivo. En cambio, la guitarra clásica, la guitarra de concierto, que es la que se trajo acá al tango y al folclore, la guitarra clásica requiere un sonido
más largo y más grave, que tenga más duración y que sea más redondo. La guitarra flamenca es muy percusiva y un sonido corto, porque en el flamenco se rasguea a mucha velocidad. Entonces, si la guitarra tiene demasiada resonancia, se arma toda una bola de sonido que no se entiende nada. Ah, ok. Bueno, contanos, porque ya se nos va a terminar el tiempo, contanos un poquito nos has dado una clase magistral sobre música flamenca. Muchas gracias. Contanos un poquito sobre tu trabajo que acabas de estrenar, si no me equivoco, el 28 de julio, ¿puede ser? Sí, coincidentemente con mi cumpleaños. Ah, bueno, felicidades, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. No, bueno, te cuento, estoy haciendo este proyecto audiovisual para mi canal de YouTube, que lo tenía postergado, y ahora con esta nueva situación de cuarentena, me pareció bueno trabajar sobre estos proyectos. Entonces, va a ser una serie de videos, van a ser 5 videos, de los cuales hay 2 que ya están en el canal disponibles para ver. Es un homenaje a los grandes maestros de la guitarra flamenca de la generación previa a Paco de Lucía, digamos, a Paco. Paco es el máximo referente de todos los tiempos. Entonces podríamos decir que del año 60 para atrás, antes de la aparición de Paco de Lucía, hay grandes maestros de la guitarra que han quedado un poco olvidados ante la tamaña figura, ¿no?, la de Paco. Claro. Entonces mi idea en esta serie de videos, esta serie audiovisual, es rescatar algunas obras que tengan un significado especial para mí, y que a su vez sean relevantes, rescatarlas un poco del olvido. Entonces, estrené Los campanilleros del niño Ricardo, que fue maestro de Paco de Lucía. Ese lo estrené el 28 de junio, es decir, hace ya 2 meses, o un mes y medio. Y el 28 de julio estrené El zapateado de Mario Escudero, que es el que estamos ahora promocionando y tratando de que llegue a la mayor cantidad de gente. Ajá, buenísimo. Entonces, el que quiera escucharte te puede buscar en YouTube por Esteban Gonda, así nomás, ¿no? Esteban Gonda, en el buscador ahí va a aparecer. Ah, ok. Bueno, muy bien. ¿Querés contarnos algo más? Que si tenés algún proyecto post pandemia, aparte de lo que me dijiste. Bueno, sí, estamos, por supuesto, también trabajando por streaming en retransmisiones de espectáculos que se grabaron el año pasado. Y estoy con un nuevo proyecto también con un artista que nuestra amiga María Elena conoce también, un artista argentino, un artista argentino que se llama Rubén Cheliberti, que vive en Florida, en Tampa, en Estados Unidos. Estamos con un proyecto en el cual yo le mando mis composiciones y él hace short films, como se llaman, videos cortos, en el cual él es un artista integral, es un bailarín clásico, pianista y cantante. Entonces, él a mi música le va a poner cuerpo, le va a poner el cuerpo y le va a agregar también su arte. Entonces es un trabajo en cooperación con el maestro Rubén Cheliberti, que también en este momento estamos en proceso de composición. Ah, muy bueno. O sea, aprovechando el aislamiento, digamos, que viene bien para la creatividad, ¿no? Claro, es que los artistas somos siempre, podríamos decir, los que estamos ahí en la vanguardia de estas cosas, tratando de resignificar nuestro arte y nuestras vidas constantemente, ¿no? Porque los tiempos son muy cambiantes. Claro, y estos tiempos de soledad y de encierro, entre comillas, también te ayudan en la creatividad. Sí, porque uno se enfoca, porque uno le puede dedicar tiempo a proyectos que estaban postergados. Claro. Especialmente nosotros que somos artistas de escenario, ¿no? Yo soy un artista que solía tener 3 espectáculos por semana. Entonces durante la semana, entre los ensayos y la composición y los trabajos, a veces no da tiempo de recurrir a este tipo de proyectos y desarrollar estas ideas, así que ahora la verdad que estoy tratando de aprovecharlo al máximo. Perfecto. Bueno, Esteban, te despido, muchísimas gracias, ya te vamos a convocar cuando estemos bien en el estudio de radio, con cámaras y todo, te vamos a invitar. Así que nada, Esteban Gonda, guitarrista flamenco, muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar el trabajo tuyo recién estrenado. Muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Bueno, muy bien, un abrazo, hasta pronto. Hasta luego, chao.
Más ágil, menos acartonada, más divertida, menos estructurada. Sónica Más. Siempre más de lo que te gusta. Bueno, muy bien. Y recién escuchábamos entonces Zapateado, así sin ese. Zapateado, que es la composición es de Mario Escudero. Pertenece a Repiqueteos Flamencos, instrumentado por Esteban Gonda. A mí me pareció precioso este trabajo recién estrenado el 28 de julio, que lo podés encontrar en YouTube bajo